experiencias muy intensas, también desafiantes en escenarios como inundaciones, terremotos. Personas que saben de esto, que creen que de los accidentes nos hemos llevado o nos habíamos llevado varias almas y que inclusive se paseaban con nosotros en la unidad. Estamos en los momentos a veces precisos donde la persona pierde la vida, en el instante donde pierde la vida, pues yo considero que queda un alma ahí. Hay una historia de un rescatista de Caminos y Puentes Federales. Él falleció en un accidente y él dijo, no, es que vino un compañero de ustedes y me arrastró, me puso hasta aquí, hasta la orilla y me dijo que ahorita venía la ambulancia. Entonces estaba la fogata y estaban todos los restos así formados, pues ya creo que habrían sido por lo menos de unas 70, 80 personas. Es muy feo ir a la morgue. A nosotros nos ha tocado varias veces tener que ir a dejar cuerpos a la morgue. Secretos del Alma, un espacio para reflexionar, sanar y conectar con nuestras emociones más profundas. Respira profundo, abre tu mente y acompaña a Sandra Escobar y a Miriam Gasca en este camino. Esto es Secretos del Alma. Bienvenidos a Secretos del Alma, un espacio para reflexionar sobre la vida, conectar con nuestras emociones y también conocer historias que conmueven, así como los misterios que se esconden en los rincones más insospechados de nuestra existencia. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial. Él es Arturo Gutiérrez Ceja. Les voy a platicar un poquito quién es. Él es ingeniero por la Universidad de Guanajuato, es rescatista, consultor y capacitador en temas de protección civil y emergencias, además de ser el creador del fascinante podcast Historias de Rescate. Hoy vamos a adentrarnos en un aspecto único y poco conocido de su trabajo. Pero antes de conocer un poquito más de él, quiero saludar a mi compañera Sandra Escobar. ¿Cómo estás, Sandra? Hola Miriam, buenas tardes. Pues muy contenta y emocionada por todo lo que nos tiene que platicar nuestro invitado del día y que seguramente son experiencias enriquecedoras que nos gustarán a todos los que lo escuchemos. Así es, vamos a platicar antes que nada, antes de presentarlo a él, que a lo largo de su destacada trayectoria, él ha vivido experiencias muy intensas, también desafiantes en escenarios como inundaciones, terremotos y otras situaciones de emergencia. Incluso escribió un libro que se titula Bajo los escombros de 1985, el cual hace referencia a lo que se vivió en el terremoto que sacudió a la Ciudad de México en 1985, dejando cientos de víctimas, pero también cientos de historias de sobrevivientes. Pero, insisto, hoy nos vamos a adentrar en un aspecto único y poco conocido de su trabajo, que son las historias paranormales que emergen en medio de los rescates. Momentos inexplicables, encuentros sobrenaturales, incluso sensaciones que van más allá de la lógica. Así que prepárate para escuchar los relatos que nos recuerdan que a veces el alma guarda secretos que desafían toda comprensión. Pero sin más preámbulos, comencemos este viaje con nuestro invitado Arturo Gutiérrez Ceja. ¿Cómo estás, Arturo? Qué gusto tenerte aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, Miriam, Sandra? Buenas tardes. Pues ya platicamos un poquito de ti, pero de entrada, ¿nos pudieras platicar cómo fue que te adentraste en el mundo de los rescates? Bueno, la culpa la tiene un programa de televisión que salía a finales de los 70s que se llamaba Emergencia y que contaba la historia de los primeros paramédicos en los Estados Unidos, en la ciudad de Los Ángeles, de la Unidad 51. Entonces, cuando yo soy gemelo y mi hermano gemelo y yo vimos el programa, quedamos fascinados, ¿no? Y ahí ya no se nos quitó de la mente jamás que podríamos ser algún día paramédicos. Qué interesante. ¿Y tu hermano gemelo también siguió tus pasos? Sí, de hecho, si en algún momento hablo en plural es porque me refiero a Alejandro y a mí, porque toda esta historia está escrita básicamente entre los dos. ¿Y cómo fueron sus inicios? Cuando terminamos la secundaria, que regresamos a vivir a Salamanca, conocimos al señor José María Fernández, que él es un irapuatense que creó un sistema de rescate, ideó un sistema de rescate, que lo interesante es que ahora los sistemas de rescate, los que se usan para derrumbes, etcétera, él ya lo había diseñado, él ya lo usaba en ese entonces,
y estaba creando un cuerpo de rescate y nos invitó. Entonces, cuando recién estaba por arrancar y pues luego le dijimos que sí, siendo menores de edad, ¿Cuántos años tenían? 16 años. Pues, no, Sí, de hecho nos pidió que lleváramos una carta responsiva firmada por mi papá. Siempre fuimos muy disciplinados en cuanto a rescate. Como salíamos mucho a otras ciudades, a otros estados, pues jamás usamos rescate para irnos de parranda o mentir. muy joven cuando empezaron tu hermano a hacer estos rescates, pero ¿cuál ha sido la experiencia más desafiante que hasta estos momentos has enfrentado o han enfrentado en Resolve con tu hermano? Bueno, como tal, obviamente el desastre más grande que ha tenido en México como país, que son los sismos del 19 y 20 de septiembre de 1985, o sea, una cuestión fuera del alcance de la mente de cualquier rescatista, que lo afrontamos con bastante éxito. Ya teníamos varios años nosotros como grupo, como equipo, como un sistema de rescate. Entonces, pues no nos quedamos cortos. Todos los rescates que iniciamos los terminamos positivamente, por fortuna, pero sí, obviamente, pues es lo más grave que Más hemos, desafiante, más ¿no? desafiante. Quizá no lo más triste, pero sí lo más desafiante. Pues una verdadera tragedia para muchas familias, pero durante estos rescates, ¿vieron algo que hayan considerado paranormal en estos rescates del 85? Específicamente durante los sismos, no. En otros momentos de otros rescates, sí nos ha tocado. Ahorita lo tocamos porque vemos que traes el ejemplar de tu libro. ¿Qué historias son las que enmarcas en este libro? Básicamente de todos los días que estuvimos Ujú. allá, que fue más o menos como una semana, y de los primeros rescates en la colonia Roma, después en el multifamiliar Benito Juárez. Vivimos el segundo temblor cuando estábamos trabajando ahí en el multifamiliar, y después la siguiente etapa de que ya no es tan emocionante, que es más bien triste porque Ujú. ya el ejército se hizo cargo del control de acceso a ciertos lugares, había puntos donde ya no dejaban pasar, otros que ya estaban muy politizados, Claro. pero todo eso fue ya es muy raro. Ajá. Entonces, creo que lo que me gusta mucho de mi libro es esa primera parte donde logramos muchos rescates, donde hicimos o nos dejaron hacer nuestra tarea. Justamente, no sé si tengas alguna pregunta, Sandra, pero aquí yo te preguntaría si es así como nace tu podcast que tienes en Facebook, Historias de Rescate, y qué te motivó a compartir estas vivencias. Bueno, traía la idea de escribir otro libro, pero como no soy escritor, entonces me costó mucho trabajo hacer este. Sí, este libro lo escribí en el 2007, pero lo pude editar hasta el 2019 porque pues no me decidía y ya las correcciones y todo eso me llevó bastante tiempo. Y entonces dije, bueno, voy a escribir otro libro con historias, pero bueno, ¿por qué no mejor un podcast? Y entonces el podcast inicialmente estaba dirigido para compañeros de que fueran socorristas o ex socorristas, rescatistas, etcétera, pero pues me voy dando cuenta que a la gente en general pues, le ha agradado mucho. Sí, Ah, qué padre. Y durante esas historias que platicas en el podcast, ¿cuál fue la primera vez que tú viviste o que consideras que viviste algo paranormal? bueno, hay dos historias que son pues muy fuertes, ¿no? La primera es que el señor Fernández, cuando tenía las unidades de rescate, las tenía en un solar que está a un costado de su casa. Adelante, en la parte de adelante está una tienda de pinturas, que es de él, y está la entrada de la cochera y adentro en el solar guardaban las unidades de rescate. Entonces salíamos en la mañana, tarde, noche, madrugada, cualquier hora. Entonces dicen que cuando tenían que sacar las unidades en la madrugada, que a veces iban hacia las camionetas para arrancarlas y que veían pasar sombras y que se tenían que esperar hasta que pasaran las sombras para poder abordar las Ujú. unidades. Y según pues, me han dicho personas que saben de esto, que creen que de los accidentes nos hemos llevado o nos habíamos llevado varias almas y que inclusive se paseaban con nosotros en la unidad y eso es lo que sucedía.
pero específicamente en un accidente eh, hubo uno en especial que fue un autobús de pasajeros. Entonces, cuando chocaba un autobús de pasajeros, pues todo es muy caótico, es de las pruebas más importantes que tienes como rescatista. Poníamos nuestra escalera, nos subíamos por las ventanas y nos iluminaban todo el área y empezábamos a hacer revisión de las personas con vida para empezar a hacer un triage para ver quiénes teníamos que rescatar primero, etcétera. Hacíamos nuestra labor, ya llegaban las ambulancias, empezábamos a pasarles a los lesionados, etcétera. Y ya cuando habíamos terminado todo el trabajo, verificado y rectificado que ya no había personas con vida, nos quedamos en la parte de abajo y le daba la luz a la parte posterior del camión y veíamos todo el costado del camión. Y cuando estábamos platicando, estábamos varios compañeros y vimos pasar una persona dentro del camión, así recorriendo. Entonces, estar platicando y sí, de hecho nos quedamos callados y volteamos todos porque lo vimos. Y dice, oye, ¿se nos quedó alguien? No puede ser. Nos subimos de inmediato al camión para hacer una rectificación a ver qué había pasado. No, las personas que ya estaban ahí eran personas sin vida. Wow, qué impresión. O sea, estamos completamente de acuerdo que no eran, estaba dentro del camión, era una sombra, una figura que pasó por dentro del camión, pero que no podemos explicar, ¿no? Entonces, ya mejor así lo dejamos por la paz. ¿Y eso te hizo cambiar tu forma de pensar con respecto a las cosas paranormales? No, de hecho, son cosas que yo no sé explicar, no encuentro una explicación y que respeto por eso, ¿no? Y he vivido otras ya fuera de rescate, alguna situación, pero prefiero no meterme mucho o en eso ni estar investigando, mejor dejarlo por la paz, ¿no? Después de tanta experiencia que tienen en los rescates, ¿hay algún otro lugar como hospitales, edificios abandonados, zonas de desastre o incluso carreteras donde más se presentan estos fenómenos? Y te pregunto porque hay muchas anécdotas, por ejemplo, de choferes que hablan de que si se subió una persona o de que, en fin, ¿qué experiencia tienes en eso? Cuando cerró sus puertas el cuerpo de rescate, nos pasamos a la Cruz Roja, ingresamos a la Cruz Roja y nos damos cuenta que en propiamente Salamanca, primero estaba en una calle, el edificio de la Cruz Roja estaba en la calle Morelos y después se pasaron al que está actualmente en la calle Tampico. Pero cuando estaban en la calle Morelos, resulta que se subía una persona, una señora al dormitorio y platicaba con los socorristas en la madrugada. Y entonces, pues se quedaban pasmados de que no sabían ni qué. Las ambulancias, a veces les hablaban, les decían que se salieran porque las ambulancias estaban en la calle, encendidas, con la sirena prendida y encerradas completamente. Pues no saben cómo, pero porque pues no estaban las llaves puestas y y ahí estaban las unidades, se tenían que salir por ellas. Eh, y también varias ocasiones donde personas no identificadas les hacían referencia de cómo llegar a algún punto difícil donde estaba alguna persona lesionada, etcétera, ¿no? Entonces, pues como en esto yo pienso que estamos en los momentos a veces precisos donde la persona pierde la vida, en el instante donde pierde la vida, pues yo considero que queda un alma ahí, pues que no sabe qué va a pasar, ¿no? Uno de tus podcasts platicabas tú con una persona que es experta en Sí. esto, de las energías y de las almas. ¿Qué es lo que les dijo al respecto? Bueno, uno estaba con otras creencias por completo. Ella es Cheryl, que trabaja en la radio en Hermosillo, Sonora, y nos decía que luego tenemos ideas o concepciones mal hechas de las apariciones. Por ejemplo, nos decía de los niños y decía que no son niños, ¿no? O sea, esa es la peor de todas, es cuando tú ves a un niño. ¿Por qué dice que no es un niño? No dice que ese es el mero maligno, cuando se aparece un niño.
Y tuve un invitado que nos platicó una historia de cuando él trabajaba en Caminos y Puentes, que una muchacha le ofrecieron llevarla porque estaba como perdida, la llevaron hasta su casa a un poblado próximo, etcétera, pero la muchacha ya tenía meses que había fallecido. Y nos decía Cheryl que era muy difícil que la muchacha hubiera estado tanto tiempo presente, porque inclusive se la llevaron en la ambulancia, la subieron en el asiento de adelante, platicaron 2 personas con ella y todo, y nos decía Cheryl que eso era muy difícil, que se hubiera logrado, entonces que había sido algo como muy extraordinario, ¿no? Comentabas hace un momento de que pues te encuentras o estás con gente que acaba de perder la vida. ¿A ti te ha tocado estar ahí con alguien platicando mientras pierde la vida? Sí, sí, en varias ocasiones, inclusive que tú sientes que pierden el pulso y ya cuando los ves, pues son lesiones incompatibles con la vida, ¿no? Que entiendes que no puedes empezar reanimación, o hacer maniobras, etcétera, pero ya no, no con éxito. Y sí, sí, varias veces. O que llegas, hace la revisión inmediata de las personas y pues todavía tienen temperatura, ¿no? Que recientemente o es muy reciente que acaban de fallecer. ¿Y qué sientes? Es decir, no sé si te ha pasado que de repente quieres te salvarle la vida, eres un rescatista y pues no poder hacer absolutamente nada por esa persona. Pues es frustrante, la verdad, pues sí a veces te desespera un poco cuando hay otras víctimas que atender, cuando hay personas lesionadas, sobre todo cuando hay personas atrapadas, pues te concentras en ello, ¿no? O sea, si ya esa persona no hay más que hacer, entonces pues a lo que sigue, ¿no? No deja de ser una sensación difícil, triste, más si el cuerpo queda dañado, pues no es muy agradable, pero pues siempre tratando a esas personas con mucho respeto, ¿no? Porque siguen siendo personas, siguen siendo Claro. el papá, la mamá de alguien, el hijo, hija de alguien, etcétera. Entonces, eh, pero, pero bueno, a veces sí es un poco frustrante, especialmente cuando son niños, Sí. ¿no? Son servicios muy difíciles. Hablamos de las personas que mueren, pero también te ha tocado dar la noticia a los familiares, que me imagino que también debe ser una situación bastante complicada. Eh, Varias veces. Una vez en un accidente en la autopista, antes de la carretera más accidentada, la autopista Salamanca-Celaya. Y una vez en un Volkswagen chocaron unos muchachos. Eran 3 muchachos. Y fallecieron 2 de ellos. Y entonces, antes no había celulares, Locatel, no había nada. Entonces, tenían que estar hablando de hospital en hospital, de delegación, delegación de Cruz Roja. Y estos muchachos habían dicho que iban a ir para otro lado, Ujú. creo que eran de la Ciudad de México, y dijeron que iban a ir a Cuernavaca y se habían venido a León. Y ya de regreso chocaron y se mataron. Y no sé cómo supieron después los papás, al día siguiente por la tarde, yo estaba en la delegación de Cruz Roja y contesto el teléfono y ya dice un señor, oiga, mire, habla fulano de la Ciudad de México, estamos buscando a unos muchachos que venían en un Volkswagen amarillo, así, las placas, y no, pues sí, sí, mire, habla con fulano de tal, soy paramédico de la Cruz Roja Salamanca, tuvieron un accidente aquí en Salamanca, están en el Hospital General. Oiga, ¿no sabe qué condición tiene? No, mire, la verdad es que no sabría decirle la condición, pero está en el Hospital General, que está en la esquina de Árbol Grande. Ah, sí, nosotros vamos, muchas gracias. Pues estaba en el Hospital General, pero en la morgue. Entonces, pero no, imagínate que tú le dices en ese momento a la persona que su hijo falleció, pero están sentenciando a que se va a accidentar también en la carretera. Entonces, procurando no decir quizá toda la verdad, ¿no? Para que tenga la oportunidad de llegar con bien a reclamar a su familiar. Todo lo que has vivido de rescates, ¿en algún momento tú has sentido que alguna presencia te ha ayudado a hacer algún rescate? Eh, Mira, yo pienso que después de tanto años de haberlo hecho y haberlo hecho con seguridad y con salud y haber terminado todo ese periodo bien,
yo pienso que algo nos ayudaba, ¿no? Siempre. Pero específicamente así como una presencia, no. Aunque sí hay una historia de un rescatista de Caminos y Puentes Federales. Él falleció en un accidente. Salió un vehículo de la carretera cuando él estaba atendiendo un accidente y lo atropelló y lo mató. Una persona que conocíamos desde hace muchos años. Y al poco tiempo hubo un muchacho que iba en una motocicleta y que tuvo un accidente y quedó en medio de la carretera. Cuando arribó la ambulancia de Caminos y Puentes al accidente, el muchacho estaba en el acotamiento y le preguntaron, le dijeron que cómo estaba, que qué bueno que no había quedado encima de la carpeta porque otros vehículos lo habían podido matar, ¿no? Y él dijo, no, 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 es que vino un compañero de ustedes y me arrastró, me puso hasta aquí, hasta la orilla y me dijo que ahorita venía la ambulancia. ¿Sale? Entonces, y lo describió, ¿no? Un muchacho así asado y lo describió, ¿no? Y era su compañero que tenía las Sí, características. hasta con un uniforme y todo. Pero cuando me lo platicaron, digo, fue una historia que nos impactó Sí, tanto claro. que conocimos esa historia muchas personas, ¿no? Inclusive, ya cuando nos la contaban, no es que no es cierto. Y sí, pues es que todavía seguía ayudando él en la carretera. Regresando a lo de historias de rescate en tu podcast, Arturo, ¿hay alguna historia que a ti en lo personal de las que han platicado te haya impactado pues especialmente? Ahorita no he tenido muchos invitados que van a enriquecer el podcast. Hemos platicado ahorita inicialmente de nuestras experiencias, donde, por ejemplo, el accidente del avión de Mexicana, que fue en el Marabatío, Michoacán, dices, bueno, un accidente de un avión, pues ¿cuántos rescatistas han vivido el accidente de un avión, no? Entonces, a veces somos tristemente célebres por desgracias, por desastres, por emergencias mayores, pero pues bueno, nos tocó vivirla y la enfrentamos, ¿no? Esa es muy grave. Pero una muy triste, por ejemplo, que vamos a platicar después en otro podcast, va a ser el accidente de las niñas de La Garrida, que se las llevó el tren aquí, cuando todavía existía el paso de la vía, donde hoy hay un paso a desnivel ahí ¿cómo se llama? Por el Asta Bandera, salida a Silao. Oh, sí, sí. Sí, eso fue en marzo de 1986 y y yo creo que es el evento más triste que nos ha tocado. De hecho, iban en una camioneta de redilas, Sí, sí. sí, se las llevó el tren y hubo 36 niñas que fallecieron. Fue algo que intervinieron muchas niñas, ¿no? Que no entiendes cómo a tan corta edad van a perder la vida. Entonces, cuando es un desastre, em, pues hay un sismo, se cae un edificio, bueno, pues es la naturaleza que se está quejando, ¿no? Hay un huracán, etcétera. Pero así dices, bueno, si se pudo haber evitado esto, ¿no? Digo, ya después construyeron un puente. Claro, claro. Sí. Y esa, aunque no sea una historia paranormal, es una historia aterradora por todo el sufrimiento que trajo consigo a tantas familias. Así es. Sí, de hecho, volviendo los lugares, en casi todas las delegaciones de Cruz Roja me han dado reporte o después me han mandado mensajes y todo, que tienen sus propias historias de asuntos paranormales. Aquí en Irapuato, donde estaba antes la delegación en la calzada, igual era tiro por viaje, cada noche los espantaban. A veces tenían que encerrarse porque era tanto el ruido que hacían que no los dejaban dormir, ¿no? O les hacían travesuras. En Morelia había una monja que platicaba con los paramédicos, porque antes había sido un convento donde ahora está la Cruz Roja. Y así, ¿no? O sea, en Salamanca, por ejemplo, donde está la Cruz Roja, antes era el Hospital General, y en el patio donde están ahora las ambulancias, ahí estaba la morgue. No, y es que no sé si tú coincidas, pero estos lugares de alguna manera pues tienen mucha energía. ¿Consideras que estas vivencias tienen alguna relación con el sufrimiento o con energía que se queda atrás?
Sí, se supone que las personas que están así, que se hacen presentes o se manifiestan, algunas se supone que no saben que ya fallecieron, entonces no saben a dónde tienen que ir y se quedan en la carretera donde chocaron, o que por eso se subían con nosotros a las ambulancias o a la unidad de rescate. Entonces, que porque no entienden dónde están, qué va a pasar con ellos. Y nos decía Sherry, esta amiga de Hermosillo, y que por eso es que se manifiestan de esa manera, ¿no? A veces no saben que se van a morir, pero en muchas ocasiones tú sí lo sabes, tú lo comentabas hace unos momentos. ¿Qué se siente a tú como persona o qué sentías estar tan cerca de la muerte, no? Y sí, creo que hay un daño después de haber visto, de haber confrontado tanta muerte, tanta... De hecho, mi sistema de vida hoy es de urgencia, ¿sale? Entonces, yo en el vehículo traigo un botiquín, traigo un extintor, o sea, siempre viviendo a lo que se pueda dar, ¿no? Como 20 lámparas, o sea, siempre. Y, pero sobre todo el hecho de enfrentar la muerte, en ningún momento me quitó ni el sueño ni el hambre, pero sí siento que a la larga pues sí hubo una afectación. Sí, claro, sí. Yo pienso que sí, porque de hecho se han hecho estudios en Estados Unidos donde atienden todo, donde sí se encargan de todo eso, y los bomberos desde hace muchos años reciben asistencia psicológica y nosotros apenas estamos comenzando a hacer esto con nuestros sistemas de urgencias, eh, pero pues no, nosotros no nos tocó nada de eso, ¿no? Y con respecto a eso, ¿te tocó en algún momento o cuál fue el incidente, accidente que te tocó que te llevaras por varios días, que no pudieras dejar de pensar en lo que sucedió? Cuando hay dos, hay tres. Mira, el primero, en la Ciudad de México, en los sismos, cuando llegamos al multifamiliar Juárez, que era un edificio muy grande, cayó un poco hacia atrás y hacia abajo. Entonces, en la esquina del edificio estaba un señor ya sin vida, pero tenía la cabeza aplastada y de todo el cuerpo salido, todo el cuerpo intacto, así salido, ¿no? El edificio le aplastó únicamente la cabeza. Entonces, dices, por un instante, una fracción de segundo, esta persona se pudo haber salvado, ¿no? Y sí, bueno, cuando te metías ya a los edificios, pues veías un montonal de personas sin vida y pasabas muy cerca de ellos porque pues todo era muy reducido, pero eso en especial. Cuando fuimos al accidente del avión de Mexicana en el cerro de Marabatío, Michoacán, pues estábamos en medio de la nada y usamos como helipuerto una cancha de fútbol donde había una escuelita y de ahí todavía había que caminar por donde estaba, hasta donde quedó el avión. Pero ahí en ese lugar nos concentramos en la noche, todos los rescatistas que fuimos de varias ciudades, y hicieron una fogata, pero ya habían empezado a bajar restos de los cuerpos, ¿no? Completos quedaron como unos 4, nada más. Entonces, todo lo demás lo pusieron en bolsas y lo tenían así acomodado. Entonces, estaba la fogata y estaban el resto, todos los restos así formados, pues ya creo que habrían sido por lo menos de unas 70, 80 personas y todavía faltaban otro tanto igual por bajar, ¿no? Pero ahí dormimos. No piensas o no pensé en ese momento que, pues, ¿dónde están sus almas? O que si pueden andar por aquí o eso. Hacía tanto frío que yo creo que estábamos más bien concentrados o en el frío o en las tareas que teníamos que hacer o las condiciones, etcétera. Pero, pues, probablemente también, hubiera algo, ¿no? Y ahora que ya nos comentas sobre esas historias que te robaron quizá el sueño por algunos días, ¿tu familia cómo te apoyaba en ese sentido? Porque me imagino que llegabas con alguien en tu casa y le platicabas la historia y no sé, ahorita que me la platicas a mí, híjole, a lo mejor la voy a estar soñando. Mira, Ellos cuando estábamos solteros, que era cuando teníamos la mayor actividad de rescate,
Sí. A veces salíamos 2 o 3 veces en la madrugada. Entonces teníamos nuestro equipo de radio y nos hablaban que había una emergencia y nosotros nos trasladamos de ahí de tu casa donde vivíamos a una esquina donde iba a pasar la unidad de rescate y nos recogía y nos íbamos a la emergencia. Entonces, como quedábamos a la pasada hacia la autopista, que era la parte más accidentada, pues íbamos a todas las emergencias. Entonces, en aquel entonces, te repito, no celulares, no nada, inclusive la caseta de cobro no tenía teléfono. Y entonces mi mamá se iba a nuestro cuarto al radio y le hablábamos, oye, necesitamos 2 grúas, una pesada, y ella Sí, hablaba por sí. teléfono de allá las O sea, grúas. participaba con Sí, ustedes. a veces llegábamos todos, sucios, enlodados y, a ver, espérense tantito, y con la manguera nos órale, quítense los overoles. Siempre ellos, mis papás nos apoyaron mucho en eso. A veces sí nos llamaban la atención, ya cuando entramos a la universidad y que, pues no, ya hay que seguir adelante, porque esto es paralelo, ¿no? O sea, hay quienes se dedican a eso como forma de vida, pero nosotros no. O sea, yo iba a hacer una carrera, seguir estudiando, etcétera, y algún día se iba a quedar eso atrás, ¿no? Pero sí fue para ellos algo difícil. Regresando a lo de lo paranormal, ¿alguna vez en tu podcast o en la experiencia que has vivido, te han descrito algún evento tan impactante que incluso ellos mismos hayan dudado de su realidad o que les haya pasado? Como que ni yo me lo creo. Eh, sí, la verdad es que cuando platicamos con este muchacho que tiene mucha sensibilidad, él antes del podcast, él me platicó y me platicó unas historias increíbles de, sí, sí, Gabriel, y entonces le dije, ¿sabes qué? No, esa no la contamos, o sea, mejor vamos, algo más leve. Y ya fue que nos contó lo de la muchacha que subieron y que, y esa es de las más leves que tiene. Mira, ¿sabes qué es muy feo? Ir a la morgue. A nosotros nos ha tocado varias veces tener que ir a dejar cuerpos a la morgue cuando no lo hacía la fiscalía, que lo hacía la policía preventiva y a veces les ayudábamos, o cuando eran muchos los cuerpos que teníamos que entrar a la morgue, es una sensación muy, muy, muy fea, ¿no? Y dice que él una vez dejando un cuerpo de una niña en una morgue, de uno de los refrigeradores le estaban tocando. Entonces, ay, sí, no se esperó, no investigó nada. Por cierto, ¿no ha habido, Ivonne, un rescatista o paramédico que hayas conocido que haya abandonado su labor por una situación de... Sí, de hecho, algunos por vivieron alguna o confrontaron a una situación de mucho riesgo y ya no les gustó. Pero sí conozco quienes tuvieron alguna vivencia que no les gustó. Por ejemplo, los cuerpos a veces traen todavía gases, pueden emitir algún ruido, pueden eructar. De hecho, a veces pueden tener algún espasmo y digo, es muy raro, pero a veces sucede y ha sido suficiente para que ya esa persona ya no quiera saber nada, ¿no? O sea que ustedes son muy valientes porque han durado y duraron. Pues mira, no sé si valientes o ingenuos, ¿no? Pero mira, es más vale la pena lo bueno, lo positivo, lo que se puede lograr que lo que la espanta, ¿no? Arturo, pues prácticamente el tiempo se nos termina, pero todavía tenemos algunos minutos que a mí en lo personal me gustaría que me dijeras, en toda tu carrera, sabemos que eres ingeniero, fuiste universitario, pero te has dedicado ahora, ya lo comentabas, a cuestiones de protección civil y todo lo que tiene que ver con la seguridad. ¿Cuál ha sido tu motivación? ¿Cuál ha sido, no sé, qué es lo que ves en tu futuro y qué has trabajado respecto a esto, a los rescates y a la protección civil? Eh, me mortifica mucho, me he especializado mucho en desastres, en la administración, la atención, la planeación, todo lo que tiene que ver con la administración de los desastres y de la protección civil. De hecho, me tocó en Salamanca organizar todo el sistema de protección civil de Salamanca solo y sin sueldo. Entonces, pues fue algo muy difícil, pero creo que me gustaría que viviéramos en ciudades más seguras
Y creo que ahora con nuestro trabajo podemos hacer organizaciones, escuelas, hospitales, sanatorios, no sé, todo más seguro, que vaya a ser más seguro. Entonces, eso me llena mucho, disfruto mucho mi trabajo, me encanta. Me encanta cuando tengo la oportunidad de cuando estoy enseñando algo, decirles que esa maniobra la usé en tal lugar, ¿no? O sea, por eso se las enseño, ¿no? Y y entonces me gusta mucho que ahora dedicarme como parte profesional y ayudarme de lo que hice. No, no es todo lo que hay que hacer, porque pues hay que prepararse más todavía, pero sí creo que me ha gustado eso. Pero qué gusto conocer a personas como tú que son tan entregadas y que tienen tanto amor y pasión por lo que hacen, porque se te nota que lo disfrutaste y Sí, que hoy estás muy orgulloso de ujú, ese trabajo. Y platicabas que tú hoy día en tu carro cargas botiquín y sí. muchas cosas, ¿no? No sé, se me ocurre que si tú vas a una fiesta o algo y sucede algo, inmediatamente tú te ofreces de voluntario. De hecho, ya al revés, a veces hasta me buscan cuando saben que estoy en algún lugar y si pasa algo. Pero nos ha tocado muchas veces, como en nuestro trabajo tenemos que salir mucho a carretera, detenernos para ayudar en alguna emergencia, un atropellado, un accidente. Y sí, claro, en muchas situaciones ayudar a alguien que se lastimó. Por más personas como tú. No, no, no. Hay muchas personas como yo, muchas. Pero para finalizar, Arturo, a nosotros nos gustaría que nos dijeras en dónde podemos encontrar tu libro, si todavía está a la venta, y también en dónde podemos escuchar o ver tu podcast. Bueno, el libro afortunadamente no fue una edición muy amplia, pero se acabó como a los 2 meses. Esto fue en el 2019. Vamos a probablemente a editar, no lo quiero hacer electrónico, lo quiero Ujú. hacer Físico. físico, y probablemente después hagamos más, porque sí me han preguntado, pero bueno, a ver si me animo. En el podcast lo pueden ver en YouTube, así se llama, Historias de Rescates, y ya poco a poco he ido subiendo todos los capítulos, y ahí se pueden observar. Pues yo nada más agradecer que nos compartas esas experiencias y otra vez insisto, qué bueno que haya personas como tú porque cada vez se necesitan más. No, hombre, gracias. Hay muchas personas que son muy entregadas de corazón. Fue nuestro momento, así lo disfrutamos, así lo vivimos. No es un error decir que eran tiempos mejores o que fue mejor, es simplemente ahora es diferente. Así. Claro. Pues muchísimas gracias, Arturo, y agradecemos muchísimo a los que estuvieron atentos a este podcast y también pedirles que nos ayuden a compartir. Vamos a dejarle en la descripción toda la información de dónde encontrar a Arturo. Y pues nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio. Muchísimas gracias.